Buenas tardes, profesor. Nuestro trabajo va a consistir básicamente en la corrección del desfase y mejora del factor de potencia en instalaciones eléctricas industriales, en la asignatura de funciones y números complejos. Eh, el grupo tiene como integrantes a Ronald Maye, Franco Krause y Andrés Muñoz. La mayoría de las instalaciones eléctricas industriales, la mayor parte de las maquinarias funcionan con motores eléctricos, contactores, bobinas, entre otros elementos, que también generan un comportamiento inductivo, lo que provoca que la corriente se retrase respecto al voltaje en el tiempo. Este desfase angular es natural al funcionamiento de sistemas que dependen de campos magnéticos para operar. La industria, al operar durante largas jornadas con múltiples cargas inductivas simultáneas, presenta de manera permanente un factor de potencia bajo, lo que afecta directamente a la eficiencia energética global, donde las problemáticas identificadas, la presencia dominante de cargas inductivas ocasiona un desfase entre la tensión y la corriente, donde también se traduce como un mal factor de potencia, lo que produce un sobreconsumo de corriente de cargas. También problema de calidad en la red, reduce la vida útil de los motores al someterlos a excesos de trabajo durante todos los días de la semana. También tenemos pérdida de energía por el defecto Joule con conductores, o sea, sobrecalentamiento. También tenemos sobrecarga de alimentadores, protecciones eléctricas y de sistemas de distribución interna, donde finalmente tenemos una penalización económica, o sea, las multas, hacia la empresa eléctrica cuando el factor de potencia es bajo los valores indicados por la normativa, lo cual son 0,93. Un objetivo en el proyecto es analizar el desfase entre corriente y tensión en diferentes tipos de cargas presentes en instalaciones eléctricas industriales y proponer una solución mediante el uso de condensadores para mejorar el factor de potencia utilizando representaciones con números complejos, en donde en el trayecto se nos surgieron 4 preguntas. ¿Cómo varía el ángulo de desfase según el tipo de carga conectada? ¿Cómo se puede representar el desfase usando números complejos, o sea, los fasores? También, ¿qué efectos tiene el desfase en el factor de potencia y en la eficiencia del sistema? Y por último, ¿qué diferencia se observa entre un circuito con y sin corrección de factor de potencia? Nuestro trabajo como grupo se dividió en 3 semanas para poder encontrarle la solución a cada pregunta y poder explicar nuestra problemática con su solución, donde la semana 1 se investigó la problemática en el área designada por nosotros, donde Ronald y Franco se encargaron de esta parte. En la semana 2 se propuso responder las preguntas que le había comentado anteriormente, en donde Ronald, Andrés y en que le habla yo, Franco Krause, encontramos la solución a cada una de ellas. Y por último, en la semana 3 revisamos cada pregunta verificando cada punto, modificando los últimos detalles, en donde en la última parte se dividió entre Ronald Mayer y Franco Krause. Con esta división de trabajo podemos llegar a la respuesta de cada una y dándole la solución a nuestra problemática. En el apartado de respuestas, la respuesta número 1 a la pregunta número 1, en un entorno industrial el desfase varía principalmente por el tipo de maquinaria conectada. La gran mayoría de las cargas, como los motores de inducción y transformadores, son inductivas, lo que provoca que la onda de corriente se atrase respecto a la del voltaje. Las cargas resistivas, como los hornos o calentadores, no crean desfase. Finalmente, las cargas capacitivas, bancos de condensadores, por ejemplo, se instalan a propósito para adelantar la corriente y así compensar el atraso general de la planta. En el análisis del desfase se representa usando fasores que son números complejos. La carga total de la planta se modela como una impedancia en forma rectangular. En esta fórmula R, o sea la parte real, representa el trabajo útil, o sea los kilowatts, mientras que la parte imaginaria representa la potencia reactiva que consumen los motores.
El ángulo de este número complejo es exactamente el ángulo de desfase, phi de toda la instalación. Fundamentos de análisis circuito de corriente alterna. Es la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice así: el efecto más crítico del desfase en la industria es un bajo factor de potencia, lo cual es sinónimo de ineficiencia económica. Un factor de potencia bajo, por ejemplo, podría ser 0,75. Significa que necesita consumir mucha más corriente total de la red para realizar el mismo trabajo útil. Esta corriente extra sobrecarga los cables y transformadores, generando pérdidas por calor. Y lo más importante, provoca que la compañía eléctrica imponga fuertes multas de la industria por no cumplir con la eficiencia mínima exigida. Usualmente el factor de potencia debería ser 0,73. La pregunta número 4, de la respuesta número 4. La diferencia principal de un circuito sin corrección con bajo factor de potencia, ejemplo 0,75, consume una corriente total mucho más alta de la red eléctrica para realizar el mismo trabajo útil, ya que debe jalar tanto la corriente activa como la reactiva. Esto genera altas pérdidas por calor. En los cables y multas, en contraste, un circuito con corrección, alto factor de potencia, por ejemplo 0,98, utiliza un banco de condensadores para suministrar la corriente reactiva localmente, por lo que de la red solo consume la corriente útil. Esto resulta en una corriente total mucho más baja, la que elimina las multas, reduce las pérdidas y hace el sistema mucho más eficiente. En esta diapositiva vendría la parte de la simulación, en el cual utilizamos el programa Tinkercad. Dejamos un enlace para que vean cómo funciona nuestra simulación. Acá vendría estando un motor de acuerdo a un factor de potencia en el cual se ha integrado, y de acuerdo a esto tendríamos lo que vendría siendo la potencia real, la potencia aparente y la potencia reactiva. También nos incluiría el voltaje y su corriente. Con las distintas potencias que tenemos, vendríamos pudiendo saber cuál es el factor de potencia que tiene este motor y si se debería mejorar o no. Una vez teniendo lo que vendría siendo su factor de potencia, tendríamos en la pantalla si se debería mejorar o es un buen factor de potencia con el cual se puede trabajar. Uso de la matemática. Se utilizarán números complejos para representar las tensiones y corrientes en forma fasorial. El voltaje se ve representado por su unidad de medida, que serían los voltios, acompañado de un ángulo, al igual que la corriente. Se aplicará operaciones complejas para determinar la potencia aparente, la cual potencia aparente es igual a la parte real más la parte imaginaria, que vendría siendo la potencia reactiva, y acompañada del ángulo de desfase. El ángulo de desfase es igual a tangente a la menos 1 de potencia reactiva dividida en potencia real. El cálculo de potencia reactiva compensada vendría siendo igual a la potencia real, y se restaría el ángulo de la tangente 1 menos tangente del ángulo número 2. Conclusiones y reflexiones. El desafío operativo y económico que representa esta problemática para el sector industrial es significativo. La alta concentración de maquinaria es determinante en fallos y riesgos. El desarrollo de soluciones efectivas, que sería la corrección del factor de potencia, es vital para mitigar incidencias, prevenir accidentes y evitar multas. Malla curricular. Dentro de lo que vendría siendo matemáticas, encontraríamos los siguientes ramos. Redes eléctricas 2. Esta asignatura profundiza en el análisis de corriente alterna, el uso de fasores, números complejos
y es la herramienta estándar en ingeniería para resolver estos circuitos y calcular la corrección del factor de potencia que estamos demostrando. Máquinas eléctricas. Nuestro proyecto identifica los motores de inducción como causa principal de desfase inductivo. Los conceptos de impedancias vistos aquí son esenciales para entender el comportamiento de estas máquinas en el próximo semestre. Protecciones eléctricas. En el proyecto mencionamos que el mal factor de potencia genera sobrecorrientes y calor. En esta asignatura se aprenderá a calibrar los disyuntores y fusibles para que salten o protejan el sistema justamente cuando ocurran estas sobrecargas que estamos describiendo. Redes y subestaciones. Aquí se verá que la corrección del factor de potencia no se hace solo en una máquina pequeña, como en nuestra simulación, sino a nivel masivo en las subestaciones eléctricas, usando bancos de condensadores gigantes. El principio matemático es el mismo que estamos usando ahora. Aplicaciones de electromagnetismo. En el proyecto se dice que los motores son cargas inductivas. En este ramo estudiaremos la física de por qué ocurre estos campos magnéticos y la ley de Faraday, entendiendo el origen profundo del desfase que ahora calculamos con números complejos. Electrónica de potencia. Esta es la versión moderna de nuestro proyecto. En lugar de usar condensadores fijos, hoy en día se usan circuitos electrónicos avanzados con transistores para corregir el factor de potencia de forma dinámica y automática. Nuestra base matemática actual es vital para llegar aquí. Finalmente, tendríamos las referencias bibliográficas de las cuales sacamos información, por ejemplo, de la marca ABB, en el cuaderno de aplicaciones técnicas número 8, de un artículo de Al Future School, cargas inductivas y desfase en circuitos eléctricos. Luego tenemos equipo de prensa de revista Electroindustria, en el cual nos indica el factor de potencia, evitando un deterioro costoso y anticipado de las instalaciones. Y por último tendríamos el artículo de Fasor, que vendría siendo recuperado desde Wikipedia. Muchas gracias por su atención.